Cuando alguien te rechaza, te ignora o actúa como si no existieras, la primera reacción casi siempre es la misma. Demuestra tu valía, ve a por él, intenta que te vean a toda costa. Pero en este vídeo descubrirás algo que la mayoría nunca entiende. Hay un punto en el que la energía cambia de dirección, donde en vez de mendigar atención, te conviertes en el centro de ella. Donde, en lugar de perseguir a alguien, creas un magnetismo tan silencioso y profundo que la otra persona empieza a echarte de menos, aunque no quiera admitirlo. Aquí entenderás cómo la psicología inversa transforma el dolor en presencia, la ausencia en poder y el silencio en atracción. ¿Sabes lo que pasa cuando por fin dejas de perseguir? La persona que te ignoró empieza a preguntarse por qué desapareciste. Su desinterés se convierte en curiosidad. Y la curiosidad, cuando está bien trabajada, se convierte en una obsesión. Mientras tanto, quienes siguen pidiendo atención solo alejan cada vez más a quienes quieren conquistar. El secreto está en dominar los desencadenantes psicológicos que controlan el deseo humano. Y en los próximos minutos aprenderás exactamente cómo hacerlo. Prepárate, porque lo que viene después puede cambiar por completo la forma en que os relacionáis. Escribe en los comentarios: mi silencio es poder. Esto ancla en tu mente de que estás a punto de dominar un conocimiento que la mayoría de la gente nunca tendrá. La psicología de la atracción funciona de una manera que pocos pueden comprender realmente. El cerebro humano no ha sido programado para valorar lo que siempre está disponible. Piensa en todo lo que siempre has querido en la vida. Lo que más deseaba eran exactamente las que parecían difíciles de conseguir, que estaban lejos de su alcance, que otros también querían. Cuando algo se vuelve demasiado fácil, cuando siempre está ahí, a tu disposición, sin ningún esfuerzo, el interés simplemente desaparece. En las relaciones, esta ley es aún más cruel. Cuando siempre estás disponible, siempre respondiendo enseguida, siempre cancelando tus planes para ver a esa persona, siempre diciendo que sí a todo, estás matando su deseo por ti. Parece injusto, pero es la verdad más pura sobre cómo funciona la atracción. La gente valora lo que puede escapar, aquello que hay que conquistar, eso que no es fácil. ¿Alguna vez has notado cómo funciona cuando siempre hay alguien cerca? Al principio incluso puede ser bueno, pero poco a poco esa presencia constante pierde su atractivo. Los mensajes que antes se respondían con entusiasmo ahora son ignorados. Las invitaciones que antes se aceptaban con alegría empiezan a recibir excusas y no entiendes qué pasó, porque en tu mente estar presente era mostrar interés, mostrar que te importa. Pero la mente humana funciona de forma diferente. Cuando te vuelves predecible, cuando la persona sabe que puede tenerte en cualquier momento, se relaja. No tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que pensar en ti mismo, no tienes que sentir esa ansiedad tan agradable de querer verte. Te has convertido en algo ordinario, algo garantizado, algo que ha perdido toda emoción. Ahora imagina lo contrario, imagina que no siempre estás disponible, que tus respuestas no lleguen de inmediato, que tienes una vida interesante, llena de compromisos, gente, momentos importantes, que cuando esa persona te llama, a veces simplemente no puedes, porque estás ocupado con algo que realmente te importa. ¿Qué pasa en su cabeza? Empieza a darse cuenta de que no tienes garantía, que tener tu atención es un privilegio, no un derecho, que si no disfruta del tiempo contigo, puede que pierda esta oportunidad. Y es entonces cuando todo cambia. De repente, piensa más en ti. Está mirando el móvil para ver si has respondido. Es preguntarse qué haces, con quién estás, por qué no estás tan disponible como antes. Esto no significa jugar a juegos infantiles ni fingir una vida que no tienes. Significa construir una existencia en la que tú seas la prioridad,
donde tus sueños, tus metas, tus pasiones van primero. Y cuando vives así, realmente, sin pretensiones, la escasez ocurre de forma natural. No siempre eres libre porque realmente estés construyendo algo importante. No respondes de inmediato porque estás inmerso en proyectos que importan. La gente percibe cuando alguien finge y cuando es real. Y cuando es real, cuando realmente tienes una vida rica e interesante, el efecto es magnético, porque todo el mundo quiere estar cerca de alguien que va a algún sitio, que tiene un propósito, que no necesita a nadie para sentirse completo. La necesidad se aleja, la independencia atrae, así que deja de estar siempre disponible, deja de dejarlo todo para responder. Deja de hacer que la otra persona sea el centro de tu universo. Construir un universo tan interesante que ella quiera formar parte de él. Y cuando se dé cuenta de que eres alguien valioso, alguien que otros también quieren, alguien que no se puede conquistar fácilmente, el interés que estaba tibio empezará a prenderse fuego. Una vez que entiendes que estar siempre disponible mata la atracción, necesitas dominar la herramienta más poderosa que existe para crear deseo, el silencio. Pero no es un silencio cualquiera, es el que deja a la otra persona pensando, preguntándose, creando historias en su propia cabeza sobre lo que haces y por qué no hablas. La mayoría de la gente tiene miedo al silencio. Cuando una conversación se enfría, cuando la otra persona no responde rápido, la primera reacción es enviar otro mensaje, y otro más, y una más, como si el silencio fuera un vacío peligroso que debe llenarse a toda costa. Pero la verdad es lo contrario. El silencio crea tensión, y la tensión genera interés. Piensa en cómo funciona en la práctica. Estás hablando con alguien, todo fluye bien y de repente dejas de responder. No porque estés enfadado, ni porque quieras castigar, sino porque realmente tienes otras cosas en tu vida. Estabas en medio de algo importante, o salías con amigos, o simplemente decidías vivir el momento sin estar pegado al móvil. ¿Qué pasa al otro lado? La persona lee tu último mensaje y espera la respuesta. Media hora pasada, nada. Pasa una hora, nada. Empieza a mirar el móvil más a menudo. ¿No lo viste? ¿Ha pasado algo? ¿Estás ocupado? ¿Con quién estás? ¿Por qué no has respondido todavía? Su mente empieza a trabajar por sí sola, creando escenarios, imaginando posibilidades. Y cuanto más pasa el tiempo, más piensa en ti. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando respondes a la misma hora, cada hora. Las respuestas inmediatas son cómodas, previsibles y seguras, pero no generan ninguna emoción fuerte. El silencio, en cambio, genera inquietud, y la inquietud genera movimiento. Hay algo poderoso en eso. Cuando no estás siempre hablando, siempre explicándote, siempre presentándote con palabras, te conviertes en un misterio. Y la gente se siente atraída naturalmente por los misterios. Quieren desmoronarse, quieren entender, quieren descubrir qué hay detrás de ese silencio. Pero ten cuidado. No hablo de desaparecer por completo. Dejar a la persona en el vacío durante días sin motivo, ser cruel o insensible. Esto no es estrategia, es inmadurez. El silencio que funciona es el que ocurre porque tienes una vida real en marcha. Es el silencio de quien está ocupado construyendo algo, no el silencio de quien está sentado esperando a ver el efecto que ha causado. Hay una diferencia brutal entre ambos. Una es la manipulación vacía. La otra es una consecuencia natural de una vida interesante, y la gente siente esa diferencia. Cuando estás realmente involucrado en tu vida, cuando tienes proyectos, sueños, personas a tu alrededor, el silencio no es forzado. Simplemente pasa porque no puedes estar disponible todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuando vuelves a hablar tras un periodo de silencio, tus palabras ganan peso.
porque ahora cada mensaje tuyo es un acontecimiento, ya no una constante sin importancia. La persona realmente presta atención. Ella valora ese momento porque sabe que no siempre estás ahí. Aprende a guardar silencio sin sentirte culpable, sin sentir que tienes que dar satisfacción en todo momento, sin sentir que tienes que mantener la conversación fluyendo solo porque sí. Sea que haya espacios vacíos, deja que la otra persona te echa de menos, que se pregunte por ti, porque al final del día, las conversaciones más memorables no son las que nunca se detienen. Son los que tienen ritmo, los que tienen pausas, los que te dejan con ganas de más. Y cuando dominas este ritmo, cuando entiendes que a veces menos es más, te vuelves inolvidable. Ahora que entiendes el poder del silencio, es hora de aprender la transformación más profunda que puede ocurrir en cualquier dinámica de atracción. Hacer que quienes no perseguían empiecen a perseguir y quienes sí perseguían finalmente paren. Eso lo cambia todo. Es el momento en que dejas de ser la opción y te conviertes en la elección. En cada relación hay un baile invisible. Siempre hay alguien más interesado, más disponible, más dispuesto a hacerlo realidad. Y siempre hay alguien que está más distante, más frío, más en control. El problema es que la mayoría de las veces quienes los persiguen nunca logran conquistar a los que huyen. Cuanto más persigues, más se aleja la persona. Pero hay una forma de darle la vuelta a este juego por completo. Y no tiene nada que ver con jugar o fingir ser alguien que no eres. Tiene que ver con cambiar tu energía de verdad. Cuando realmente dejas de perseguir, cuando realmente quitas el foco de esa persona y lo pones en ti mismo, sucede algo mágico. La otra persona lo siente. ¿Has visto que esto ocurra alguna vez? Esa persona a la que tanto deseabas conquistar apenas te prestaba atención, hasta el día en que te cansaste. Has dejado de escribir, dejó de iniciar una conversación, dejó de intentar pedir citas, simplemente seguiste con tu vida y de repente aparece, envía un mensaje de la nada, pregunta cómo estás, quiere saber por qué desapareciste, intenta recuperar su atención. Esto no es casualidad, es pura psicología. Cuando perseguías, entregabas todo el poder a la otra persona. Sabía que te tenía garantizada, que podría ignorarte hoy y que tú seguirías ahí mañana, que podía tratarte como una opción porque me lo permitías. Pero cuando desapareces, cuando das la espalda y sigues adelante, todo ese poder cambia de manos. Ahora es ella quien lo echa de menos. Ella es quien sigue revisando su perfil en las redes sociales. Es ella quien se pregunta por qué no llamaste más. Ella es quien siente ese extraño vacío de saber que ha perdido a alguien que estaba ahí, disponible, y ahora ya no está. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera tenías que hacer nada más que parar. No tenías que hablar mal, no tenías que crear drama, no tenías que forzar ninguna situación, simplemente tenías que seguir adelante de verdad. Y esa autenticidad es lo que marca toda la diferencia, porque cuando es real, cuando realmente superas esa necesidad de tener a esa persona, cuando estás realmente bien contigo mismo, cuando realmente estás centrado en construir tu mejor versión, la energía que transmites es completamente diferente. Ya no lo necesitas, estás lleno. Y la plenitud atrae mucho más que la necesidad. La gente quiere estar cerca de quienes no les necesitan para ser felices. Quieren estar rodeados de personas que tienen una vida tan interesante que se sienten afortunados solo de formar parte de ella. Quieren estar cerca de quienes no piden atención, sino que ofrecen una experiencia valiosa. Así que cuando dejas de perseguir, no te rindes, te valoras a ti mismo. Estás diciendo sin palabras que tu tiempo es valioso, que tu energía es valiosa, que ya no aceptarás migajas de atención. Y eso es increíblemente atractivo. La inversión,
Ocurre de forma natural cuando te conviertes en alguien que merece la pena perseguir. Cuando estás tan centrado en tus objetivos, tan involucrado en tus proyectos, tan rodeado de personas que te valoran, esa persona que te ignoró se da cuenta de que se está perdiendo algo especial. Y entonces llega, no porque lo hayas forzado, pero porque te has vuelto irresistible, dejando de mendigar. Y cuando vuelva, cuando empiece a perseguir, estarás en una posición completamente diferente. Ya no como alguien que acepta nada, pero como alguien que elige lo que merece. Y este es el verdadero cambio de roles, cuando dejas de ser elegido y te conviertes en quien elijas. Tras invertir los roles y entender la dinámica de quien persigue y quien es perseguido, llegamos a uno de los puntos más transformadores de todo este viaje. ¿Cómo realmente te ve la gente? Porque al final del día, no importa cuánto valgas realmente si nadie puede darse cuenta. Y aquí está el secreto que lo cambia todo. La gente no te valora por quien eres, sino por lo que perciben que eres. Esto puede parecer injusto al principio. Puedes ser una persona increíble, llena de cualidades, con un gran corazón, trabajadora, leal, interesante. Pero si te comportas como alguien desesperado por atención, como alguien que acepta cualquier cosa, como alguien que no tiene nada más en la vida, así es como te tratarán, como alguien de poco valor. Por otro lado, puedes ser una persona corriente, con defectos como todo el mundo, que sigue construyendo tu vida. Pero si te comportas con confianza, si actúas como alguien que conoce tu propio valor, si no aceptas menos de lo que mereces, la gente te verá de una manera completamente diferente. Te verán como alguien especial, como alguien digno de conquistar. ¿Qué marca toda esta diferencia? La forma en que te posicionas en el mundo. Cada pequeña acción tuya envía un mensaje a las personas que te rodean. Cuando respondes a los mensajes al mismo tiempo, todo el tiempo, estás diciendo que no hay nada más importante ocurriendo. Cuando cancelas tus planes para estar con alguien que apenas te presta atención, estás diciendo que esa persona vale más que tú. Ahora piensa en lo contrario. Cuando tardas mucho en responder porque estabas muy ocupado con algo que importa, estás demostrando que tienes una vida interesante. Cuando no puedes salir porque ya tienes compromisos con amigos o familia, demuestras que eres alguien querido, que los demás valoran tu presencia. Cuando no cambias tus planes por nadie, demuestras que tu tiempo es valioso. Todo esto construye una imagen, y esa imagen es la que la gente usa para decidir cuánto vales para ellos. Es cruel, pero es real. Nadie te valorará más de lo que tú te valoras a ti mismo. Si te tratas como un plan B, la gente te usará como un plan B. Si te tratas como una prioridad, la gente sentirá que también debe priorizarte, y hay algo profundo en eso. Cuando realmente crees en tu valor, cuando sabes que eres alguien especial, cuando entiendes que cualquiera tendría suerte de tenerte cerca, esa energía brilla en todo lo que haces, en la forma en que hablas, cómo te comportas, cómo reaccionas ante las situaciones. Deja de suplicar, simplemente ofreces. Y si la persona no lo acepta, sigues adelante sin dramas, porque sabes que hay otros que reconocerán lo que tienes para dar. Esto no es arrogancia, es autoconocimiento, es el respeto propio. La gente siente cuando alguien se valora a sí mismo, y eso es magnético, porque todo el mundo quiere estar cerca de alguien que le quiere, que se respete a sí mismo, que no se venda barato. Nadie quiere estar con alguien desesperado, que acepta cualquier tratamiento, que no tiene amor propio. Así que cuando esa persona que te ignoró se da cuenta de que ya no la persigues, que no la necesitas para ser feliz, que tienes otras opciones, que vives bien sin ella, algo cambia en su cabeza. De repente ya no eres esa persona corriente que siempre estaba disponible. Te has convertido en alguien valioso, alguien a quien pueda perder, alguien a quien necesita conquistar.
Y esto no tiene nada que ver con fingir. No puedes simplemente actuar como si tuvieras valor si en el fondo no lo crees. La gente percibe la falsedad. Lo que necesitas es realmente construir ese valor. Invierte en ti, desarrolla tus habilidades, cuida tu aspecto, cultiva amistades verdaderas, persigue tus sueños, vive una vida que tú mismo admires. Cuando haces eso, cuando realmente te conviertes en alguien increíble, el valor percibido deja de ser una ilusión. Es la realidad. Y entonces no hay forma de que la gente no se dé cuenta. No hay manera de que esa persona que te ignoró no sienta que ha perdido algo especial, porque ahora eres, de verdad, alguien especial. Ahora que entiendes cómo ser percibido como valioso, es hora de añadir el elemento que lo hace aún más intenso, lo que la gente no sabe de ti, porque cuando alguien te conoce completamente, cuando no queda nada por descubrir, cuando has contado toda tu historia, mostrado todas tus cartas, revelado cada parte de tu vida, el interés disminuye naturalmente. Piensa en cómo te sientes cuando estás viendo una película y alguien te dice el final. El deseo de seguir viendo se reduce a la mitad, ¿verdad? Porque ahora sabes lo que va a pasar. Ya no hay sorpresa, ya no hay esa tensión de querer averiguarlo. Con la gente funciona igual. Cuando te revelas completamente justo al principio, estás contando el final antes de que empiece la historia. La mayoría de la gente hace precisamente eso. En la primera cita, en la primera conversación larga, ya lo deja todo. Cuenta toda la historia de la vida, habla de todas las relaciones pasadas, revela todos los sueños y miedos, comparte cada detalle de la rutina. Y lo hace pensando que está creando intimidad, que se está acercando más a la persona, pero en realidad está matando la curiosidad. Porque la curiosidad es lo que hace que alguien piense en ti. Es esa sensación de querer saber más, de querer entender mejor, de querer descubrir qué hay detrás. Cuando dejas preguntas sin respuesta, cuando mencionas algo interesante pero no lo desarrollas del todo, cuando tienes capas que se van revelando poco a poco, te vuelves fascinante. No te estoy diciendo que mientas ni que crees una falsa personalidad. Eso sería agotador e insostenible. Te digo que no lo regales todo de golpe, para que dejes que la persona te descubra de forma natural, con el tiempo, para que tengas una vida lo suficientemente interesante como para que siempre haya algo nuevo que compartir. Y esto viene de lo que hablamos antes sobre tener una vida real ocurriendo. Cuando siempre estás haciendo cosas nuevas, conociendo gente diferente, teniendo experiencias variadas, naturalmente tienes noticias que compartir. No tienes que seguir hablando de las mismas historias de hace 10 años, porque ahora hay historias nuevas. La persona que intenta conquistarte se da cuenta de esto. Se da cuenta de que cada vez que habla contigo, descubre algo nuevo, que no eres predecible, que siempre hay una capa más, y eso mantiene vivo el interés, porque sabe que aún no te conoce completamente, que aún queda mucho por descubrir. También hay algo poderoso en no estar siempre emocionalmente disponible. No necesitas desahogarte todo, contar todos los problemas, compartir cada sentimiento. Algunas cosas solo pueden quedarse contigo. Algunas batallas puedes pelearlas solo. Esto no significa estar cerrado o frío. Significa tener profundidad, tener un mundo interior rico que no necesita estar expuesto todo el tiempo. La gente se siente atraída por quienes tienen sustancia, por aquellos que no son superficiales, para quienes tienen pensamientos complejos, emociones profundas, una vida interior interesante. Pero si entregas todo eso en bandeja, si no dejas espacio para la imaginación, pierdes ese poder. Piensa también en cómo actúas en las redes sociales. ¿Publicas cada momento de tu día? ¿Cada pensamiento que te cruza por la cabeza? ¿En todos los sitios donde estás? ¿O eres selectivo, mostrando solo unas pocas piezas
dejando que la gente se pregunte por el resto. ¿Quién es más interesante? ¿La persona que conoces completamente a través de las redes o la que ves unos momentos pero no sabes exactamente qué está haciendo siempre? Cuando desapareces un tiempo y vuelves con historias interesantes, cuando mencionas cosas que hiciste pero no lo muestras todo, cuando tienes una vida que no encaja en todas las redes sociales, creas esa sensación de que siempre hay más. Y la gente quiere formar parte de eso más veces. Quieren estar dentro de esta vida interesante que llevas. Y aquí está la conclusión. No ocultas cosas por estrategia. Simplemente estás viviendo tan intensamente que no tienes tiempo para documentarlo y compartirlo todo. Estás tan presente en tus momentos que a veces olvidas publicar. Estás tan involucrado con las personas que están físicamente contigo que no estás con el móvil todo el tiempo. Esto es auténtico. Esto es real. Y la gente lo siente. Se dan cuenta cuando alguien realmente está viviendo y no solo realizando la vida. Y quieren estar cerca de quienes realmente viven, de quienes tienen experiencias reales, de aquellos que no necesitan demostrar nada porque están demasiado ocupados siéndolo. Después de crear ese aire de misterio y hacer que la persona quiera saber más sobre ti, llegamos a uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana, la forma en que reaccionamos cuando no sabemos exactamente qué esperar. Y esto tiene todo que ver con mantener a alguien completamente enganchado a ti. ¿Conoces esa sensación cuando juegas en un casino o raspas una rasca y gana? Esa expectativa, esa mariposa en el estómago de no saber si vas a ganar o no, es una de las sensaciones más adictivas que existen. Y no es porque siempre ganes, es precisamente porque no sabes cuándo vas a ganar. A veces ganas, a veces pierdes, y es precisamente esta imprevisibilidad la que te mantiene jugando. En las relaciones funciona igual. Cuando siempre eres igual, siempre cariñoso, siempre atento, siempre disponible, te vuelves predecible. Y predecible es cómodo, pero no emocionante. La persona sabe exactamente qué esperar de ti, sabe que vas a responder, saber que vas a estar ahí, sabe cómo vas a reaccionar. Y cuando todo es predecible, la emoción desaparece. Ahora imagina lo contrario. A veces estás muy presente, cariñoso, atento. En otras ocasiones estás distante, ocupado, centrado en otras cosas. Un día respondes rápido y eres súper receptivo. Al día siguiente tardas horas y eres más directo. No porque estés jugando, sino porque tu vida realmente tiene altibajos, momentos de mayor y menor disponibilidad. Esta variación natural crea expectativas constantes. La persona nunca sabe exactamente qué versión de ti conocerá, y eso la mantiene atenta, eso la mantiene interesada. Porque cada interacción contigo es una sorpresa. Puede ser increíble, puede ser normal, pero nunca es lo mismo. Y el cerebro humano está programado para obsesionarse con ello. Existe un estudio famoso sobre esto. Metían palomas en cajas con botones. En una caja, cada vez que la paloma pulsaba el botón, recibía comida. En otra caja, a la paloma solo se le daba comida de vez en cuando, de forma aleatoria. ¿Cuál crees que se ha obsesionado más con pulsar el botón? ¿Qué recibía siempre comida o qué recibía a veces? A veces era lo que recibía yo, porque la incertidumbre creaba comportamientos obsesivos. Es igual con las personas. Cuando siempre estás disponible, siempre cariñoso, siempre prestando atención, eres el botón que siempre da comida. Cómodo, pero sin emociones. Cuando cambias, cuando a veces estás muy presente y otras veces ocupado con tu vida, pulsas el botón impredecible y la persona se obsesiona con intentar averiguar cuándo va a llamar tu atención. Pero ten cuidado, esto no significa ser voluble de forma inmadura. No se trata de ser cariñoso hoy y pasar frío mañana sin motivo real. No se trata de tratar mal a la persona para hacerla sentir insegura.
Se trata de tener una vida real donde a veces estés más disponible y otras veces menos, dependiendo de lo que esté pasando. Cuando realmente estás construyendo algo importante en tu vida, cuando tienes proyectos, metas, compromisos, esta variación ocurre de forma natural. A veces tienes más tiempo libre y puedes prestar más atención. A veces estás metido en algo importante y necesitas dar un paso atrás. Y eso es saludable, es real, es atractivo. El problema es cuando la gente no tiene nada en la vida aparte de esa relación. Entonces siempre están disponibles, siempre con la misma energía, siempre esperando la próxima migaja de atención de la otra persona. Y esto es repulsivo, porque demuestra que no te queda nada, que toda tu vida gira en torno a una persona que apenas se preocupa por ti. Así que lo primero es construir una vida real, una vida en la que tienes días intensos y días tranquilos, días en los que eres muy sociable y días en los que necesitas estar solo, proyectos que te emocionan y momentos de descanso. Cuando tu vida tiene esta riqueza, la variación en tu comportamiento con la persona ocurre de forma natural. ¿Y sabes qué? Cuando cambias así, cuando no eres una constante aburrida, la persona valora mucho más los momentos en los que estás presente. Porque sabe que no está garantizado. Sabe que mañana puede que vuelvas a estar ocupado. Así que disfruta de ese momento. Ella presta atención, conecta mucho. Y en los momentos en que estás más distante, ella te echa de menos. No para de pensar en ti. Quiere saber cuándo volverás a estar disponible y te mantiene en su cabeza todo el tiempo. No porque siempre estés ahí molestándote, pero porque apareces y desapareces como algo valioso que ella no quiere perder. Ahora que entiendes cómo la imprevisibilidad mantiene a alguien interesado, pasemos a una técnica que cambiará por completo la forma en que la otra persona te ve. Reflejar exactamente el nivel de interés que recibes. Y hazlo de una forma tan natural que la persona ni siquiera se dé cuenta de que está pasando, sino que sienta el impacto al instante. Todo el mundo ha pasado por esto. Envías un mensaje, la persona tarda horas en responder. Cuando por fin contesta, te alegras tanto que contestas enseguida. Ella te trata con frialdad, tú respondes con cariño. Desaparece durante días, sigues intentando iniciar una conversación. Básicamente, estás dando mucho más de lo que recibes. Y eso nunca funciona, porque hay una ley natural en las relaciones humanas. La gente te trata como tú te permites ser tratado. Cuando aceptas migajas, son migajas las que recibirás. Cuando sigues prestando atención a quienes no te valoran, estás enseñando a esa persona que puede tratarte mal y que te quedarás ahí. Es como si dijeras que tu tiempo y energía no valen nada, pero cuando empiezas a espejar, cuando devuelves exactamente lo que recibes, todo cambia. La persona te responde fríamente, tú también respondes fríamente. Tarda horas, te lleva horas, solo te busca cuando quiere algo. Además, solo apareces cuando lo necesites. No por venganza, no por malicia, sino simplemente porque estás dando la misma cantidad de energía que recibes. Y lo más interesante es que esto funciona como un verdadero espejo. La persona observa su propio comportamiento sin siquiera darse cuenta. Cuando te envía un mensaje seco y tú respondes igual, lo nota. Cuando desaparece y tú también, se da cuenta. Y de repente se da cuenta de que si quiere recibir más, necesita dar más. Esto no es un juego, es simplemente justicia energética. Estás equilibrando la balanza. No estás dando más de lo que recibes, ni menos. Es igualar. Y cuando haces eso, obligas a la otra persona a elegir. O ella aumenta el interés y tú creces contigo, o ella mantiene la calma y tú sigues así, o se rinde. Cualquiera de estas opciones es mejor que humillarte solo. Mucha gente tiene miedo de hacer eso. Tiene miedo de perder a la persona. Pero aquí está la dura verdad.
Si necesitas dar mucho más de lo que recibes para mantener el interés de alguien, ya has perdido a esa persona. En realidad no está contigo, es simplemente aceptar tu atención mientras no aparece nada mejor. Cuando lo imitas y se va, no has perdido nada. Te has deshecho de alguien que nunca te valoró. Por otro lado, cuando te espejas y la persona se da cuenta de que te está perdiendo, de que ya no eres ese cachorro obediente que acepta algo, cambia. De repente empieza a tratarte mejor, empieza a responder más rápido, empieza a mostrar más interés, porque ahora entiende que no tienes garantía, que si no te valora, te perderá. Y hay algo liberador en eso. Cuando dejas de intentar compensar el frío del otro con tu calor, cuando dejas de esforzarte por tu cuenta para que algo funcione, sientes un enorme alivio. Te das cuenta de cuánta energía gastabas en vano, cuánto te estabas menospreciando para intentar conquistar a alguien que no merecías. El reflejo también te protege emocionalmente, porque cuando das menos a quienes te dan poco, te duele menos. No creas expectativas poco realistas. No te engañas pensando que estás construyendo algo cuando la otra persona ni siquiera está realmente presente. Ves la realidad tal y como es, y la realidad, por difícil que sea, siempre es mejor que la ilusión. ¿Y sabes qué más pasa? Empiezas a atraer a gente mejor. Porque cuando te valoras a ti mismo, cuando no aceptas menos de lo que mereces, cuando devuelves solo lo que recibes, las personas que realmente lo merecen se dan cuenta. Ven a alguien que tiene amor propio, que no se vende barato, que conoce su propio valor. Y eso es extremadamente atractivo. Así que la próxima vez que alguien te trate con indiferencia, no intentes compensarlo siendo más cálido. Devuelve la misma energía, no con ira, no con resentimiento, sino simplemente con equilibrio. Y observa lo que pasa. O la persona mejora o te deshaces de alguien que nunca te mereció. De cualquier manera, ganas. Llegamos al último y más profundo elemento de esta transformación. Cómo hacerte inolvidable en la mente de alguien. Cómo crear una marca tan fuerte que incluso cuando no estás, la persona siga pensando en ti. Y esto tiene todo que ver con los momentos que compartes y las emociones que despiertas. ¿Sabes por qué nunca olvidas esa canción que sonó cuando experimentaste algo intenso? ¿O ese olor que te recuerda a alguien especial? ¿O ese lugar donde sentiste algo muy fuerte? Es porque el cerebro conecta emociones intensas con todo lo que había alrededor en ese momento. Y cuando eres capaz de crear esas emociones intensas, quedas grabado en la memoria de la persona de una manera que las palabras nunca podrían. La mayoría intenta conquistar a alguien siendo amable, predecible, y eso no deja marca, porque el cerebro no registra lo común, lo seguro, lo predecible. El cerebro registra los picos emocionales, los momentos de intensa alegría, de sorpresa genuina, de tensión seguida de alivio, de conexión profunda e inesperada. Así que cuando estás con alguien, no basta con estar presente, necesitas crear experiencias memorables. Lleva a la persona a diferentes lugares. Haz cosas que se salgan de la rutina. Crear momentos de aventura, de risas verdaderas, de conversaciones profundas que tocan lugares que ni siquiera sabía que existían dentro de ella. Cada uno de estos momentos crea un ancla emocional que te une a sentimientos positivos intensos. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Crea esa montaña rusa emocional en la que alternas entre presencia intensa y ausencia estratégica. Cuando estáis juntos, estáis realmente presentes, creando recuerdos increíbles. Cuando te alejas, la persona te echa mucho de menos porque recuerda lo bueno que es estar contigo. Esta alternancia entre pico y ausencia es adictiva. Piensa en cómo funciona en la práctica. Pasáis un día increíble juntos. Estás presente, conectado, haciéndola reír,
creando momentos especiales, y cuando te vas, desapareces. No sigues escribiendo todo el tiempo. Dejaste que ese día se quede en su memoria como algo especial, algo que quiere repetir. Y mientras estás fuera, ella sigue reviviendo esos momentos en su cabeza. Esto es mucho más potente que estar siempre disponible, pero siempre es promedio, porque la intensidad seguida de la ausencia genera nostalgia, y el anhelo es uno de los sentimientos más poderosos que existen. Cuando alguien te echa de menos, estás dentro de la cabeza de esa persona de una manera que ninguna presencia constante puede crear. Pero no puedes crear esos anclajes emocionales si no estás presente emocionalmente tú mismo. Si solo pasas tiempo con la persona pero tu cabeza está en otro sitio, si te preocupa más impresionar que conectar realmente, no va a funcionar. La persona necesita sentir que cuando estás ahí, realmente estás ahí, 100% presente. Y también hay algo en ser auténtico. La gente crea anclas emocionales más fuertes con quienes son reales, con quienes muestran vulnerabilidad en el momento adecuado, con quienes no tienen miedo de ser humanos, de reírse de sus propios fracasos, de admitir cuando no saben algo. Esta autenticidad crea una conexión verdadera, y la verdadera conexión es imposible de olvidar. Así que tienes que ser esa persona que, cuando llegas, aporta algo especial. Quizá sea tu energía, quizá sea tu forma de ver el mundo, quizá sea la forma en que haces sentir a la persona cuando está cerca de ti. Pero tiene que ser algo único, algo que nadie más ofrezca, algo que la haga pensar, vaya, qué bien es estar con esta persona. Y cuando logras crear eso, cuando te conviertes en esa persona que trae picos emocionales intensos y positivos, te vuelves insustituible, porque la persona puede conocer a otras personas, puede salir con otras personas, pero nadie le hará sentir lo que tú le haces sentir. Y eso es lo que va a buscar. Eres tú a quien querrá recuperar. Eres en ti en quien pensará cuando estés sola. El anclaje emocional es lo que convierte el desinterés en una verdadera obsesión. Porque cuando estás anclado en la mente de alguien conectado a emociones intensas y positivas, no sales de ahí. Te conviertes en esa persona que ella compara con los demás y nadie se le acerca. Tú te conviertes en la referencia, el estándar, lo que no puede olvidar por mucho que lo intente. Y al final, eso es lo que quieres. No para ser solo otro más, no solo ser alguien disponible, pero ser esa persona inolvidable, la que marcó, la que incluso después de todo este tiempo sigue haciendo que su corazón lata de forma diferente cuando te recuerda. Y una vez que domines todo lo que hemos comentado aquí, desde crear escasez hasta anclar emociones, ya no tienes que perseguir a nadie. La gente te perseguirá.